Voz y voto. El presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos, y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Diría que no ha habido ningún tipo de duda, y si había alguna, ante todo, creo que vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina, de salir entre todos, unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, de esperanza, de expectativa, de reconstrucción humana, de unidad nacional, que es lo que se viene planteando. Voz y voto. Bueno, escuchábamos a Miguel Ángel Pichetto contando cómo había sido la resolución del tema de la fórmula. Hoy se conoció que va a acompañar a Mauricio Macri. Vamos a analizar qué está pasando hoy, qué puede pasar a futuro, y para eso me acompañan Mariano Bergero, Virginia Guevara y Edgardo Moreno. Empezamos con la ronda porque ha sido un día muy cambiante. Todavía estamos asimilando, ¿no es cierto?, qué pasó. Mariano, te pregunto, para vos, ¿qué pasó hoy en Argentina? Bueno, una jugada, recién hablábamos un poquito antes de comenzar el programa, arriesgada de Macri, bastante parecida a aquella jugada sabatina de Cristina Fernández cuando decidió correrse del medio allá por mayo. Parece que hace tanto tiempo, pero hace muy poco. Pasa que suceden tantas cosas en Argentina que da la sensación que van todas muy acopladas una de otra. Me parece que la jugada es de algún modo inteligente, pero hay que verla andar. Como aquella vez fue lo de Cristina, me parece que todavía hay que ver. En términos de, hoy una pregunta muy recurrente que se hacía era, ¿cuántos votos le aporta Pichetto? Parece que es la única variable que sirve, ¿no? ¿Cuántos votos le aporta Pichetto a Macri? Yo creo que, digamos, es difícil dimensionarlo, pero me parece que ahí no está el foco de la jugada. Me parece que el foco de la jugada está más bien en tratar de reasegurarse institucionalmente un jugador leal y fiel en un Congreso y en un Senado, como es el cargo que eventualmente podría llegar a ocupar Pichetto si es reelegido Macri, porque se va a encontrar con un Congreso muy complicado, ¿sí? Seguramente con un kirchnerismo que va a conservar lo que tiene y posiblemente ganar incluso algunas bancas más, y de algún modo ya en el plano no legislativo sino electoral, me da la sensación que lo que Macri está haciendo es tratando de adelantar, sabe que va a ir una hiperpolarización en octubre, y lo que está haciendo es traerla primero a los pasos para ver, digamos, en esa encuesta y ver cómo queda el panorama, y adelantar esa jugada que todos sabemos que en noviembre vamos a ir a segunda vuelta. Me parece que lo que está haciendo Macri es diciendo, por lo menos controlemos lo que tenemos, ampliemos la base. Fue lo que votó en definitiva la convención radical en Parque Norte, pero con una sorpresa, que la verdad que hasta la semana pasada se estaba hablando de una figura femenina del radicalismo, y terminó con una pata peronista que tiene un pasado kirchnerista, aunque por supuesto con diferencias, pero que de algún modo tiene un pasado kirchnerista. Virginia, bueno, coincidís que fue audaz al menos, ¿no? Totalmente. Aparte, Macri logró sorprenderlo, que no es poco en la coyuntura que atravesamos y después del impacto que tuvieron los Fernández en aquel sábado de ese anuncio. Lo que evidencia es que están cambiando unas cuantas cosas en Cambiemos, me parece lo más fuerte. La verdad que hasta hace 1 o 2 semanas era todo el rodeo con el radicalismo y si van a estar, si no van a estar. Ahora varios radicales preparándose para ser posibles vices. Resolvió de manera distinta, eso también es muy evidente. En Macri eso vale mucho. Aparentemente también se están reacomodando alguna manera de tomar decisiones dentro de la alianza que gobierna. ¿Qué otra cosa se ve? Tal vez durante la marcha y dado el precipitado fracaso de lo que fue el intento de alternativa federal, Cambiemos decidió emprender por sí mismo esa búsqueda de los votos que de algún modo logren restarle algo
al kirchnerismo. Todo indica que tiene algo que ver con eso, con un intento que quedó en el camino, que muy tempranamente fracasó y que Cambiemos se animó a intentarlo por sí mismo con Pichetto. Hay que ver cómo se resuelve lo de Urtubey y Schiaretti, hasta ahora ratificada tanto la candidatura de Urtubey como el respaldo de Schiaretti a esa candidatura. Tal cual. La cuestión es que es de una soledad absoluta y en una minoría muy notoria ese camino que emprenden, a tal punto de que el intento en la provincia sería con una lista corta y sin apelar demasiado a esa candidatura nacional en la búsqueda de votos. Edgardo, también audaz. Sí. ¿Qué puede sumarle Pichetto a la fórmula? Yo creo que efectivamente es una jugada audaz porque significa un cambio en el escalonamiento de las jugadas que habitualmente había hecho Macri o que tenía como ejercicio habitual para ganar las elecciones y con las cuales consiguió la presidencia. Creo que había una puja que estaba irresuelta dentro de Cambiemos entre los polarizadores de primera vuelta y los polarizadores de balotaje. Que es el esquema con el cual Macri llegó a la presidencia, este segundo, ¿no? Polarizar en el balotaje, o sea, dispersar las opciones en las PASO y en la primera vuelta y concentrar, converger en el balotaje. El repliegue táctico de Cristina, la fórmula Fernández-Fernández, la dilución de Alternativa Federal, la salida de Massa y el acuerdo con el kirchnerismo, que es prácticamente un hecho consumado, obligaban a Cambiemos a tener una reacción distinta, a cambiar su modo de encarar las tres etapas de la elección presidencial. Y me parece que ganó la postura de los polarizadores de primera vuelta. Es decir, cerrar ahora una coalición con una pata peronista, con una figura que proviene de ahí, del esquema de Alternativa Federal, y jugar fuerte de entrada en la elección. Y me parece que tu pregunta es, ¿qué tanto aporta Pichetto? Por lo general me parece que en los casos de liderazgo como lo de Cristina en el kirchnerismo, o el de Macri dentro de Cambiemos, que es una candidatura, exceptuando la de Vidal, ya descartada, indiscutida para el esquema de la coalición oficialista, el techo de captación hacia afuera lo pone el candidato a presidente o el liderazgo de la candidata virtual a presidente, que es Cristina dentro de la fórmula La Doble Fernández. Claro. Lo que aportan Alberto Fernández en la fórmula de Cristina o Miguel Pichetto dentro de la fórmula de Cambiemos es, diría, una señal más sistémica. Son ambos gerentes de la política, dicho esto sin ningún sentido peyorativo, profesionales de la política, y dan una señal de, así como Cristina quería dar una señal de gobernabilidad, Macri está haciendo lo mismo, está dando una señal de gobernabilidad a futuro, teniendo en cuenta que la crisis económica exige señales de gobernabilidad a futuro. Bien, ya volvemos, pero ahora vamos a hablar con Julián Cañas, uno de los conductores de nuestro programa, que no ha podido estar con nosotros hoy personalmente, pero nos vamos a comunicar con él porque queremos saber qué está pasando en el centro cívico, qué está pasando con Juan Schiaretti, que era el alma mater, por llamarlo de alguna manera, de Alternativa Federal. Como decía Virginia, se ha confirmado que van a presentar fórmula, pero no, en estas horas se debate cómo y hasta dónde va a llegar esta expectativa. Julián, ¿me escuchás? Hola Federico, ¿cómo estás? Un saludo grande ahí a los colegas de la mesa. Bueno, ¿qué se sabe del centro cívico? ¿Qué va a pasar con Schiaretti a pocas horas del cierre de la presentación de alianzas? Bueno, según las fuentes oficiales, Federico, el gobernador recibió un llamado a eso de las 11 de la mañana del propio Pichetto para informarle que había recibido un ofrecimiento del presidente de la Nación para que lo acompañe en su fórmula y que iba a aceptar ese ofrecimiento. Según el senador rionegrino, le avisó porque eran socios en Alternativa Federal y no quería que se enterara por los medios de esta decisión. De todas formas, a mí me parece, Federico, conociendo la relación que el gobernador Schiaretti tiene con Pichetto y también con el presidente de la Nación, me parece que ha estado al tanto de esta negociación que ha sido mucho más larga que lo que dijo el propio Pichetto en declaraciones públicas. Pero Federico, sí, el gobernador tomó dos decisiones políticas importantes esta tarde que las comunicó a través de las redes sociales. En primer lugar, se inscribirá mañana la alianza en la provincia Hacemos por Córdoba con candidatos propios, es decir, los candidatos a diputados que se va a ratificar el 22 de junio con la candidatura, pero mañana se inscribirá la alianza Hacemos por Córdoba aquí en la provincia. Y además el gobernador ratificó su adhesión o su pertenencia
a Alternativa Federal. Como decían ahí en la mesa, por ahora el único candidato presidencial o precandidato presidencial es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, pero dicen que Urtubey a esta hora está negociando con Roberto Labaña, también con Daniel Scioli, para invitarlos a que participen en Alternativa Federal. Me parece, Federico, que el gobernador se va a abocar a la campaña en la provincia de Córdoba con sus candidatos a diputados nacionales, y ahora el peso de la responsabilidad de Alternativa Federal, si Urtubey es el único candidato, va a correr de parte del propio gobernador salteño, que dicen que mañana podría incluso anunciar su fórmula, es decir, su compañero de fórmula, aunque tiene plazo hasta el 22 de junio. Me parece que el gobernador Schiaretti se va a concentrar en Córdoba para respaldar a sus candidatos, que van a ser seguramente hombres y mujeres de su riñón, y va a dejar el escenario nacional con una adhesión solamente a la candidatura de Urtubey o algún otro candidato que se presente por Alternativa Federal. Bien, Julián, muchas gracias. Vamos a seguir atentos y, por supuesto, en nuestra plataforma web y en el papel vamos a tener más información. Volvemos a la mesa y hablamos con Julián del rol de Juan Schiaretti. ¿Qué va a hacer Schiaretti? ¿Qué imaginan que va a hacer ahora? ¿Hará lista corta, se quedará en Córdoba y no se pronunciará? ¿O tomará un rol aún más activo? Y bueno, en ese caso habría que ver hacia dónde va su apoyo, ¿no? Como siempre, Schiaretti se abre la posibilidad y después toma el camino que más le conviene. Sucedió con la separación de la fecha de la elección, dándose la posibilidad de poder jugar en el ámbito nacional, y luego, bueno, midió o sopesó que lo mejor era quedarse en el plano provincial. Creo que va a ser lo mismo. La habilitación de la lista corta le permite hacer ese juego. Me da la sensación que Schiaretti ya ha dado todo lo que tiene que dar en el plano nacional. Alternativa Federal como tercera vía en sí se ha demostrado como una alternativa que se ha desinflado con el correr de los días. Incluso hasta el propio Tinelli se dio el gusto de criticarlo sin nombrarlo, pero criticó a todos los dirigentes del espacio por considerar que, bueno, que cada uno había tomado un camino bastante individualista y no en pos del grupo. Déjame decirte algo sobre Marcos Peña, ¿no? Sí. Una figura muy cuestionada, siempre... en algún momento... Hasta se pidió la remoción de Marcos Peña en algún momento. Y peyorativamente también como el hombre que solamente ahora va a hacer campañas a través de WhatsApp. Bueno, lo cierto es que Marcos Peña está jugando y fuerte. Y esta jugada me parece que también tiene el puño de él. Y me da la sensación que Peña ha dejado un mensaje: yo me abro al peronismo, pero no como quería la política, para que vengan muchos. Va a venir uno que va a ser el símbolo, y si vienen otros por detrás, vendrán justamente en fila, pero el único que va a entrar a esta mesa es él. Y de algún modo se está preservando ante Frigerio, ante Monzó, que no tiene, Emilio Monzó, que no tiene predicamento hoy en el seno del poder, pero si nos remontamos a lo que viene planteando desde hace tiempo, habría que decirle, Monzó tenía razón, porque claro, efectivamente la pata peronista ha ingresado a Cambiemos después de que se pregonara el purismo. Bueno, Marcos Peña fue el que tomó la decisión, incluso de cómo se comunicó hoy esta decisión a través de Twitter. Había algunas personas que, digamos, planteaban en el seno del gobierno que debía ser en una conferencia de prensa, en un marco más institucional. Bueno, finalmente... con el Twitter del presidente, ¿no es cierto? Finalmente fue a través del Twitter del presidente, y de algún modo Peña dice, bueno, la mesa chica todavía la sigo manejando yo, pese a que hay peronistas. Volviendo a Schiaretti, ¿ha sido funcional a Macri? ¿Lo ven así hasta ahora? Digamos, ¿está trabajando para que al menos no se consolide la opción kirchnerista? Sí, de eso no quedan dudas. Aparte, tampoco hay ningún intento por disimularlo de ninguna de las partes. Lo cierto es que, bueno, Schiaretti también, su liderazgo es indiscutido en la provincia de Córdoba, y siempre que hablamos de política eminentemente local. Las decisiones que tomó a nivel nacional, yo creo que algún tipo de costos y de planteos va a tener, porque no todo el mundo en el peronismo acuerda con él. Hay mucha gente recibiendo ofertas del kirchnerismo, hay mucha gente que no se siente nada cómoda en esta relación de tanta confianza con el presidente Macri. Seguramente puertas adentro del peronismo también empezarán a surgir cabezas que empiecen a pensar distinto, y en algún momento lo van a hacer saber. Ya la relación con el presidente del PJ, Carlos Caserio,
dicen que no está en su mejor momento, ni mucho menos, más vale todo lo contrario. ¿Qué va a hacer Schiaretti? Me parece que lo más probable es lo que él dijo desde el primer día, gobernar Córdoba. Está cada vez más claro que las aspiraciones de Schiaretti tienen más que ver con los libros de historia de Córdoba que con las grandes construcciones a nivel nacional. Creo que en eso es fiel a lo que dijo desde el primer día. Por lo menos en esta oportunidad no, me parece que ya no hay duda. Si no jugó antes, es impensable que sea este el momento en que él asuma otra actitud. Lo que tal vez nos podamos preguntar es qué van a hacer el resto de los gobernadores peronistas. Los que ya fueron reelectos, seguirán, ni bien surgió la fórmula Fernández-Fernández, muchos dieron un paso al frente diciendo estoy ahí. Hay que ver ahora en el transcurso de la campaña qué señales da Pichetto desde ahí, qué señales les da Macri. Son gobernadores que van a tener que gestionar provincias en 2 años muy críticos. Seguramente a la luz de esta incorporación de Pichetto puede haber cosas que se redefinan. No sé si explícitamente, pero por lo menos en el perfilado de las futuras gestiones y en los movimientos que hacen a la gestión pública, a la administración, me parece que ya las cosas no van a ser tan tajantes en las definiciones políticas. Y es una figura clave Pichetto en la relación con los gobernadores, ¿no? Porque el Senado lo ha manejado prácticamente él y conoce muy bien la realidad de cada uno, ¿no? Es así, Federico, y me parece que además la conformación de esta fórmula, así como la doble Fernández también, fue un cambio brusco en el escenario, porque significó bajar la bandera del kirchnerismo y hacer un llamado o una convocatoria al peronismo en general. Esto también reconfigura el espacio general del escenario político, porque ya no hay una fórmula peronista y una fórmula no peronista. El peronismo, con la inclusión de Pichetto como vice de Macri, Cambiemos lo que ha logrado es meter una cuña que le da una argumentación posible a Pichetto y a varios sectores del peronismo para buscar o la participación de algunos gobernadores o al menos la presidencia de algunos gobernadores, para no decir el doble juego de algunos gobernadores, ¿no? Que eso sería siempre es probable, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de economía, pata central también de cualquier estrategia política hoy en Argentina en recesión. Lo va a hacer en realidad Walter Giannoni, que estuvo tomando el pulso de esta fórmula entre los empresarios cordobeses y nos cuenta cómo ha caído en estas primeras horas el anuncio de que Pichetto va a acompañar a Mauricio Macri. Tres cosas para medir las primeras reacciones a este anuncio que se ha conocido. La primera tiene que ver con los mercados. La fórmula presidencial que propone esta nueva alianza, se puede decir así, se conoció minutos después de que cerrara el mercado cambiario en la República Argentina, que ya había marcado un retroceso del dólar de alrededor de medio punto. Pero lo que pasó, lo más importante, ocurrió en Nueva York, donde los bonos argentinos aumentaron el 3%, los ADR, que son los títulos de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, crecieron alrededor de un 10% y el riesgo país bajó un 6%, se ubicó en 849 puntos básicos. Esto desde el punto de vista de los mercados. Desde el punto de vista de los empresarios, por supuesto, que primero hubo un gran desconcierto, como muchísima gente. No entendía bien qué es lo que estaba sucediendo. Pero una vez que asimilaron que el anuncio había sido oficializado por el presidente Mauricio Macri, ya empezaron algunas reacciones que debemos decir, hasta este momento son positivas. Y estamos hablando de empresarios de nivel mediano y grande de aquí, de Córdoba capital, que han sido sondeados en distintas charlas. Y el tercer tema es mañana. ¿Cómo abre mañana el mercado financiero argentino? Si va a haber una caída mayor del dólar. ¿Y qué va a ocurrir en Vaca Muerta? Porque en Vaca Muerta el presidente Macri y Pichetto van a estar juntos, rodeados por un centenar de empresarios que van a visitar Vaca Muerta, justamente invitados por IDEA. Seguramente ahí va a haber una foto muy significativa de lo que tiene que ver este anuncio en su traslado a la economía. Bueno, para cerrar, después de escuchar a Walter, les hago la última pregunta. Hablaba del mercado de cambios, de la bolsa de valores y todo lo que tiene que ver con las finanzas. Pero el mercado político mañana, ¿cómo abre? Claramente el radicalismo a la baja. A la baja el radicalismo. Creo que son los que han perdido en esta jugada.
fueron los que le pidieron a Macri que tenga apertura en la convención, y Macri la tuvo. El problema es que la tuvo en la fórmula presidencial. Hoy hablaba con algunos dirigentes del radicalismo, por supuesto que no van a hacer comentarios impertinentes en este momento donde Cambiemos busca poner, o por lo menos posicionarse muy fuertemente con la doble Fernández, pero hay mucho enojo, por supuesto, mucho enojo. Está porque bien. Bueno, se sienten ninguneados nuevamente por Mauricio Macri, pero tampoco tienen demasiada escapatoria, ¿no? Bien, Vir, mañana cómo abren los mercados políticos. También alternativa federal muy a la baja, a no ser que surja, y no es descabellado que ocurra, un acuerdo de última hora con Roberto Labaña, con el socialismo, que hay que ver cómo sale el domingo en Santa Fe, y de ahí su valor político también. Edgardo. Para ponerlo en términos de los conceptos en juego en el mercado político, me parece que es gobernabilidad en alza, que es el desafío que le han hecho a Cristina. Cristina había acertado con el diagnóstico del eje de la campaña cuando dijo Macri es el caos, porque en situación de crisis económica la demanda general del votante es gobernabilidad, estabilidad, no más caos. Claro. Esta es una apuesta de lo que ha sido la matriz del acuerdo de gobernabilidad que tuvo Macri durante todo su mandato, su primer mandato, ¿no? Pichetto es emblemático de ese acuerdo. Bien. Edgardo, Virginia, Mariano, seguiremos hablando de este país.